Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al curso Grafología en Documentos Médico-Legales a cargo de la licenciada Nadia Maldonado Bucio. Ella es licenciada en Criminalística, perito en Criminalística y perito en Fotografía. Si no pueden entrar, les vamos a pedir por favor que dejen que la sesión sea grabada por la licenciada, ya que si ustedes la graban, se cortan los videos y no podemos tener el material completo. También les vamos a pedir por favor que durante la sesión mantengan su micrófono apagado y si tienen alguna duda, en la parte inferior de su plataforma Skype hay 3 puntitos en donde si usted le dan clic, hay la opción de levantar la mano y la licenciada puede, puede tomarle su participación. Si no pueden estar presentes durante la sesión, este video se va a subir a la plataforma de Classroom y les vamos a pedir que por favor, cuando entren a ver el video para que se pueda emitir su constancia, pongan su nombre completo para que se considere asistencia al curso taller. Pues bueno, le cedemos la palabra a la licenciada. Licenciada, buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a dar inicio al curso. Muchas gracias, profesor. El gusto es mío de estar presente en este curso. Me presento, soy la licenciada Nadia Maldonado. Tengo experiencia en esta rama, soy criminalista y soy perito fotógrafo. Así que vamos a dar inicio a este curso de grafología en documentos médicos legales. Muy bien. Perfecto. Bueno, empezamos con ¿qué es la grafología? Ok, la grafología es un examen de la escritura, del tipo de escritura, de documentos, con el cual se puede determinar la correspondencia de estos mismos. Puede ser en documentos dubitados e indubitados. ¿A qué me refiero con esto? Los documentos indubitados son los documentos originales y los documentos dubitados es la falsificación o es el documento falso que se le realiza. ¿Ok? En cualquiera de los dos documentos se le pueden realizar estos exámenes de escritura en cuanto a tintas, sellos de originalidad y posteriormente empezar a hacer un análisis a profundidad de los grafos. ¿Ok? La función de la grafología, la primera función y la más importante es que se puede concluir o se puede sacar una deducción de algún tipo de personalidad por la forma de escribir de las personas. Sí, sí se puede lograr, pero recordemos que esto no va a ser 100% verídico. ¿Por qué? Porque cada persona tiene diferentes puntos de ataque, cada persona tiene diferentes moldes en su caligrafía y también puede variar mucho si son diestros, ambidiestros o zurdos. ¿Ok? Esto no va a ser 100% veraz, pero puede tener un alto porcentaje de veracidad. Muy bien, ahora sí pasemos a la parte de los documentos originales y la importancia que deben de tener. Los documentos originales bien pueden ser públicos o privados. Por ejemplo, un acta de nacimiento puede ser pública. Tu INE probablemente pueda ser pública. Los documentos que son en privados o que son privados probablemente sean alguna carpeta de investigación, algún certificado de matrimonio o de función,
que esos dependerá mucho de la institución, podrán ser públicos o privados. ¿Ok? Y esto también se deriva de que pueda o no existir una relación estricta entre el dubitado o indubitado. ¿Ok? Se podrá pedir una copia del documento oficial, pero esa copia no tendrá la misma validez que el documento oficial propio, aunque se puede tener el mismo objeto, se puede tener una copia certificada para hacer algún tipo de acreditación. Como lo vemos en la foto que les coloqué. Esta es una foto la cual marca las diferencias de un documento auténtico del IMSS y de un documento que desafortunadamente fue falsificado. Existen ciertos rasgos que caracterizan a un documento oficial: la tinta, el tamaño de la letra, la fuente de la letra, si tiene código de barras, la secuencia del código de barras, los espacios, los recuadros, e inclusive como lo podemos notar en esa imagen, el color verde distintivo. En el original no se hace tan presente. En el falsificado lo marcan demasiado e inclusive ahí vienen las características de las cuales nosotros nos podemos dar cuenta que son diferentes, como por ejemplo el código de barras, los recuadros en donde vienen los números, el tipo de número. Otra cosa también pueden ser, como ya lo mencioné, el color, algunos rasgos del escudo o del emblema del IMSS, como se está mostrando en la imagen, algunos espacios, alguna falta de tinta que se puedan presentar. Bueno, para proseguir con esto, el documento tiene tres partes. Tiene un soporte, un texto y una firma o rúbrica. El soporte es el material del que está hecho el papel. Si es papel moneda, si es una hoja membretada, si es plastificada, entre otros. El texto es el mensaje el cual viene en el documento, que es lo que se le quiere transmitir a la persona en el documento. ¿Ok? Y por último, tenemos la firma o rúbrica. Aquí abro un paréntesis. ¿Ok? La firma puede ser una firma completa, como la podemos observar en el documento. Y la rúbrica es solamente un distintivo que puede tener una persona para no colocar su firma. ¿Ok? Y esto es lo que le da la validez, junto con los sellos, al documento. Bueno, existen mecanismos de aplicación o mecanismos aplicados a la alteración de documentos. ¿Estos cuáles son? Pueden ser borraduras o enmendaduras o algún lavado. ¿Ok? El hecho de borrar algo se altera el documento. ¿Por qué? Porque la hoja se rasga, la hoja se maltrata, la goma puede llegar a dañar la hoja y la puede llegar a perforar. Y si tú colocas un número, una letra o algún pedacito de hoja que tú le llegas a pegar a esa parte del documento, va a ser muy notorio porque se crea una textura diferente y eso es también lo que se da a notar. También puede ser por el tipo de tinta que se llegue a usar. Se puede ver un poco más oscuro, un poco más claro en ciertos documentos. El lavado puede ser físico o químico. El físico lo dejamos en borraduras, tachaduras o enmendaduras. Y el lavado químico ya es cuando tú colocas alguna solución para empezar a disolver esas tintas. En cada tinta es diferente, como se muestran en la imagen. Hay 3 diferentes tintas en 3 diferentes superficies. No en todas se provoca lo mismo, en algunas son un poco más difíciles de quitar, de lavar,
y de que no aparente o de que no se llegue a notar el, el lavado químico o que se le colocó alguna sustancia. ¿Cómo lo podemos percibir aquí? Este es un pagaré. En donde dice la cantidad de 15,000 pesos, no sé si ustedes pueden llegar a percibir que lo intentaron borrar. ¿Por qué? ¿Porque hay un manchón de tinta? Sí. Se puede ver un desgaste del papel también. E inclusive la línea donde va el SOS también se ve desgastada. Eso es lo que llega a pasar con algún borrador, es decir, con alguna goma. En especial cuando esa goma son las que aparentemente venden en la papelería que dicen que borran tinta de pluma. Ahora bien, este es otro pagaré. No sé si ustedes llegan a notar alguna diferencia, alguna alteración en alguna parte del pagaré. Si lo notan así y están dentro de la sesión, pueden activar su micrófono para poderme dar alguna observación de esta parte de este pagaré. Bueno, aquí está. Este fue el número que alteraron. Esto es visto a través de un cuentahilos. Se puede utilizar un cuentahilos o una lupa para poder examinar más a profundidad los documentos. Ese 3 no era un 3, era el número 1. Utilizaron una navaja para raspar poco a poco el número 1, que fuera saliendo poco a poco la tinta, para posteriormente colocar el número 3. Y el error que cometieron fue remarcar la tinta en el resto de los números. Y en la coma, por supuesto. Porque si se fijan, la tinta que está en hembre no está tan remarcada, no tiene tanta fuerza como en el 30,000. Estas son las diferencias que uno tiene que darse cuenta. Deben de ser muy minuciosos al momento de analizar algún tipo de documento, algún tipo de billete, visa, pasaporte, sellos, hologramas, para ver si no hay algún tipo de alteración que haga dudar de la veracidad del documento o de algún billete. Continuamos con los sellos de seguridad. Existen varios sellos de seguridad y algunos de estos los podemos notar en credenciales, los podemos notar en billetes, en documentos como actas de nacimiento, certificados de defunción, algún tipo de cheque y demás. Ok, empecemos con el primero, que es la marca de agua. Ok, la marca de agua es cualquier imagen o cualquier texto que esté en algún cuerpo de papel o documento. Tiene una apariencia que es multifuncional y es tridimensional. ¿Ok? El segundo es un hilo de microimpreso o de microimpresión. Este hilo es un hilo
o una tira plástica en el cual se imprimen algún tipo de textos, que evidentemente esos textos se pueden observar con alguna lupa o con algún cuentahilos. Esto ya viene incorporada dentro de la misma masa de papel de donde se crea este hilo o de donde se crean estas impresiones. También en el número 3 tenemos una tinta que cambia de color. Esto se utiliza más en algún tipo de denominación de números debajo del escudo nacional que vienen algunos billetes. ¿Ok? Viene debajo del escudo nacional y al lado derecho, para ser exactos. Cuarto, podemos tener imagen latente y este es un elemento de seguridad que consiste en algún tipo de impresión de alto relieve, ya que algún tipo de lámina, en vez de ser plana, como comúnmente lo vemos o lo conocemos, puede presentar un hundimiento en donde se puede acumular algún tipo de tinta, algún tipo de residuo o inclusive cuando se plastifican las credenciales, por ejemplo, nuestro INE. Ahí es en donde puede venir una imagen latente. Ahora bien, plaquetas iridiscentes. Este es un trozo de material plástico, tiene una forma hexagonal y no vienen en un documento acomodados o de cierta forma. No, este tipo de sello viene al azar. Lo único que se puede verificar o con lo que tú le puedes dar autenticidad es que la franja viene vertical y es al anverso de un billete. Bien, seguimos con microimpresiones. Estas microimpresiones o este tipo de sello de seguridad consiste en tener impresiones muy pequeñas que, como bien lo dije antes, la mayoría de estos sellos se pueden observar con lupa o con un cuentahilos. ¿Por qué? Porque son pequeños, porque son casi imperceptibles, algunos solamente son visibles bajo la luz negra o bajo la luz ultravioleta. Bien, después seguimos con fibrillas fluorescentes. Estos son pequeños filamentos de algún tipo de material sintético que solamente son visibles bajo la luz ultravioleta y que están colocados de forma aleatoria en toda la masa del papel. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen un orden, no van específicamente abajo de una línea, en alguna esquina, solamente en el anverso del documento. No, vienen por todo el documento, pero pueden venir colocados de diferente forma. ¿Ok? Bien, seguimos con el hilo de seguridad. El hilo de seguridad tiene una medida aproximada de 1 milímetro de ancho y es lo que nosotros vemos verticalmente en un papel. Cuando nosotros vamos con alguna cajera o vamos a pagar algún servicio, a todos en algún momento nos ha tocado que vean el billete a contraluz. A contraluz se puede identificar el hilo de seguridad que tiene ese billete y así comprueban su autenticidad. Bien, el siguiente es una ventana transparente. La ventana transparente es un elemento de seguridad que se ve a simple vista y solo se encuentra en un tipo de billete, en los billetes de polímero, no en otros. Como penúltimo, tenemos el hilo 3D. ¿Ok? Este hilo forma parte de la masa de papel desde su fabricación. Desde que se empieza a formar esa masa de papel, colocan el hilo 3D. Tiene algunas partes salientes y en esa tira de hilo
se puede ver un caracol prehispánico que está relacionado con el dios de los vientos. Esta es una figura característica. Lo utilizan para verificar la autenticidad. ¿Por qué? Porque cuando llegan a falsificar algún billete, ponen una imagen de un caracol, pero de un caracol común, de que te metes a Google a buscar imágenes de un caracol, eso es lo que ponen, porque no prestan la debida atención para ver que no es un caracol común y corriente. Esto también nos ayuda a identificar si es un billete verdadero o falso. E inclusive algunos billetes falsos no tienen el hilo 3D. Por último, tenemos el holograma. Bueno, este es el dibujo holográfico que es, ¿cómo se llama? De tercera dimensión. O bueno, puede dar esa tercera dimensión cuando se le lanza un rayo o alguna luz a una película fotográfica. Ese es el efecto que da. También puede presentar cambios de color. Por ejemplo, aquí están algunos ejemplos. La primera imagen es de una credencial del INE, del Instituto Nacional Electoral, en el cual se pueden observar algunos sellos, algunas imágenes con las cuales se puede probar que esa credencial es verídica por los sellos de seguridad, por el escudo y por todos los emblemas que tiene. Ahora bien, el segundo es un sello. Justo arriba del testigo métrico lo están midiendo. Con el testigo métrico lo están midiendo. Ese es un sello que viene por encima de una firma. Ese sello únicamente se ve a través de una luz ultravioleta o algún tipo de luz negra. Y si mal no recuerdo, ese documento es un acta, es algún tipo de acta, no sabría decirles cuál. En este momento no lo recuerdo. Ahora bien, la tercera imagen es una visa canadiense. Si ustedes se fijan, tiene muchos elementos. Tiene 2 hojas de maple, tiene el escudo, tiene como un ojo del cual salen algún tipo de rayitos. Y si ustedes se fijan o alcanzan a leer estos destellos, estos dicen Canadá. Dicen Canadá, visa. Pero ese tipo de cosas o ese tipo de sellos de hologramas únicamente son visibles debajo de una luz ultravioleta. Abajo de una luz blanca probablemente los puedas ver, pero cuesta un poco de más trabajo. Y en la primera imagen que tenemos del lado izquierdo, ese es un acta de nacimiento. Esas son las fibras plásticas que vienen al azar en la masa de papel. Si ustedes se fijan, no llevan un orden. No llevan un orden de distribución, no llevan alguna orientación. Pueden estar papeles o tiras de papeles muy juntos, como por ejemplo aquí. Pero eso es lo que le da la autenticidad y la veracidad al documento. Por esto, se dan cuenta si el documento lo han falsificado o no. Ahora bien, en la segunda imagen, bajo la luz ultravioleta, únicamente se alcanzan a percibir estos 2 sellos.
Sí, también tiene fibras plásticas en el documento, pero lo importante son esos dos sellos, porque únicamente se ven bajo luz ultravioleta. Y eso los debes de buscar en todo el documento. Ese documento, si lo pones abajo de una luz blanca, no puedes percibir los sellos por el tipo de tinta que posee. Ahora bien, lo que yo les decía de los billetes. El de arriba es un billete falso, sin elementos de seguridad. ¿Y cómo te das cuenta? Compárenlo con el billete de abajo. Aquí tiene un 200 y aquí no tiene nada. Luego, ¿cuál otro? ¿Cuál otro ustedes piensan que puede ser? También puede variar el tamaño y el tipo de caligrafía que se maneje, como por ejemplo estos pequeños numeritos. Esa combinación alfanumérica. No sé si alcanzan a percibir que es diferente. La tira, que es donde vienen los caracoles prehispánicos, si se fijan su tonalidad verdosa, es diferente. En el billete original es un poco más clara, un poco más tenue. En el billete falso es un poco más fuerte e inclusive te puedes dar cuenta en donde dice Banco de México. Aquí también te puedes dar cuenta, porque pareciera que hasta en el billete falso pusieron la caligrafía en negrita. Se ve más gruesa que en el billete original. Por esas cositas que a lo mejor a simple vista cuando tú ves un billete posiblemente no las puedas notar. Por estas cositas, por estos elementos de seguridad y por el tipo de papel en el cual viene impreso, te puedes dar cuenta que estás recibiendo un billete falso. Y eso nos puede llegar a pasar a todos, a todos, porque estamos tan acostumbrados a recibir dinero que no nos detenemos a ver o no nos detenemos a analizar la textura, los sellos de seguridad y demás. Bien, ahora, ¿qué pasa con esto? También así como existen sellos de seguridad, también existen tintas de seguridad. Existen varias, ¿ok? Empecemos con la primera, que es la fugitiva o fugitivas, ¿ok? Se aplican habitualmente sobre los fondos de seguridad de documentos variados. Pero esta tinta tiene la peculiaridad o lo que lo hace la diferencia de los demás es que esta tinta reacciona a los documentos que han sido alterados, es decir, con un lavado químico. Esta tinta, al entrar con agentes humectantes, provoca una alteración. Bien, la segunda tinta es la tinta magnética. Son tintas que presentan evidentemente componentes metálicos. Y estas tintas o este tipo de tinta únicamente puede ser detectada por algún tipo de sensor especial. La tercera es una tinta iridiscente, que este tipo de tinta cambia el brillo según el ángulo que tú lo puedas observar.
cambia su brillo y en algunos documentos puede cambiar hasta la tonalidad, dependiendo del ángulo en el cual tú lo puedas observar, tú lo puedas mover y la luz que tú le puedas aplicar. También existe una tinta termosensible que cambia de color o definitivamente desaparece aparentemente al ser sometida a altas temperaturas. Cuando tú quitas las altas temperaturas de ese documento, se vuelve a reestructurar esa tinta termosensible. La tinta fluorescente posee una capa muy intensa y esta capa solamente se puede visualizar o puede causar una reacción si la observamos bajo luz ultravioleta o luz negra. ¿Ok? Después, también existen las tintas metálicas. Ojo, las tintas metálicas y magnéticas son completamente diferentes. ¿Ok? La tinta metálica sí tiene componentes metálicos en su mayoría, pero presenta un brillo característico, del cual no se pueden recrear ninguna copia y no se puede falsificar. Dependiendo del documento al cual se le aplique la tinta, dependiendo el brillo y las tonalidades que se pueden dar. No todos los documentos son creados del mismo papel ni tienen la misma textura. Ahora bien, tenemos tintas fotocromáticas. Estas tintas reaccionan a algún tipo de luz especial y evidentemente cambian de color. Cuando esta luz, ya sea ultravioleta, negra, roja, verde, se quita o se aleja del documento y el documento es expuesto a la luz blanca, vuelve a su estado original poco a poco. Después seguimos con la tinta UV. Los colores de las tintas ultravioletas, como ya lo mencionamos antes cuando vimos las imágenes, solo son perceptibles con luz negra y son impresos en ellas datos físicos, como lo vimos en el INE, en la credencial, en la foto de la credencial que le mostré, en las leyendas INE y México. ¿Ok? También puede estar en imágenes y en datos variables de algún ciudadano. Ahora bien, pasamos con un patrón debilitado. El patrón debilitado es un diseño de fondo de seguridad para la credencial. Este patrón debilitado va en algún borde de alguna fotografía. Y así se da la apariencia o se da la ilusión de que se empiezan a fusionar la imagen con el patrón debilitado. ¿Ok? Y eso lo podemos notar en una credencial del INE. La mayoría de los sellos y de las cintas de seguridad se pueden apreciar en una credencial del INE, porque es la credencial que tiene más sellos y más tintas para corroborar su autenticidad. ¿Ok? Ahora bien, vamos con la impresión arcoíris. Tiene impresos diferentes patrones de líneas con diferentes colores, ¿vale? Que esto da algún tipo de tinta simultáneo para formar cierto tipo de imágenes representativas en cada parte de la credencial en la cual se ponga, en cada parte del documento, para lograr observar ese cambio. Y por último tenemos un elemento táctil. Ese elemento, al tocarlo, al entrar en contacto con nuestras manos, se puede percibir. ¿Por qué? Porque presenta algún tipo de hendidura,
como en las siglas INE, en la credencial que ustedes tienen. Y si no mal recuerdo, está al costado izquierdo en la esquina inferior. Ahí es en donde ustedes pueden corroborar que sí existe o que sí está presente en esa credencial. Si no está presente en la credencial, su credencial no es válida o no es original, vaya. ¿Qué era lo que yo les estaba mencionando? La primera imagen es una tinta UV para que puedan notar las tonalidades que se pueden llegar a presentar, los colores que se pueden llegar a dar o que tú puedes llegar a observar bajo una luz ultravioleta. Bien, la segunda imagen es un patrón debilitado, que es lo que yo les estaba diciendo. Va poco a poco disminuyendo para dar la sensación de que poco a poco se va congeniando con la foto de la credencial. La tercera imagen es una impresión arcoíris. Y como se dan cuenta, hay diferentes tonalidades, pero siempre van a llevar un orden. No es que cada credencial tenga tonalidades arcoíris diferentes. Siempre debe de llevar un patrón. Ahora bien, la cuarta imagen es el elemento táctil, que es en donde yo les mencionaba que está en qué parte de la credencial del INE se encontraba. Es esta. ¿Ok? Y la última es un OVD. ¿Y esto qué quiere decir? Es un elemento ópticamente variable, que era lo que les decía. Depende la luz que ustedes le puedan dar, depende de la luz que ustedes le estén proyectando, es depende mucho las tonalidades que le van a dar. ¿Pueden cambiar? Sí, pero al final del día va a seguir siendo el mismo elemento. Bien, pasamos a nuestro lavado químico. En el lavado químico, siempre, siempre, siempre se le va a colocar cloro, acetona, alcohol y agua oxigenada. ¿Por qué? Porque estos elementos los usamos a diario y estos elementos están diseñados o tienen una cadena de partículas o moléculas para disolver tintas. El acetona es un quitaesmaltes. Para nosotras las damas lo usamos para despintar nuestras uñas. Cuando nosotras las mujeres traemos uñas acrílicas, también se utiliza la acetona para remover el acrílico de las uñas sin dañarlas. ¿Okay? El cloro quita manchas, alcohol también algunas veces se puede llegar a utilizar para quitar las manchas, así como el agua oxigenada para aclarar prendas e inclusive en algún momento se utilizaba el agua oxigenada para aclarar el cabello. ¿Ok? Ahora bien, en las imágenes que yo les estoy presentando, hay diferentes hojas que tienen diferentes tintas. Lo que ustedes están observando es mi rúbrica. Es mía, son mis iniciales. ¿Ok? En la primera imagen tenemos una hoja opalina que si no la conocen es una hoja un poco gruesa, sin llegar a ser cartulina. ¿Ok? Es una hoja tamaño carta. En una parte de la N le puse cloro. Cabe mencionar que esta tinta es de gel azul. No es una tinta convencional. ¿Qué pasó? Esto se ocasionó con cloro. Únicamente manchó y no se logró quitar restos de la tinta en gel. Ahora bien,
Con el alcohol se lo apliqué en todo esto. Tampoco logró quitar algún tipo o algún fragmento de tinta de la hoja. Básicamente el cloro y el alcohol lo dejaron intactos. El acetona se lo apliqué en todo esto. En la última parte, en donde está el latigazo, que se le llama, lo voy a poner de otro color. Únicamente en esta parte se puede ver o se alcanza a percibir que sí se intentó o que sí pudo hacer un poco más de reacción en la acetona para intentar quitar un poco de tinta. No se ve mucho, pero sí se alcanza a apreciar. Y por último, el agua oxigenada, que se la apliqué en la base de la B y en el punto. Removió muy poco en esta parte. Igual es casi imperceptible, pero si prestan atención lo van a poder notar. En esta parte removió muy poco y en el punto únicamente lo que pasó fue que se manchó. No realizó ningún tipo de remoción de tinta. Ahora bien, si vemos la siguiente imagen, es una hoja de papel normal en la cual se le aplicaron los mismos químicos que en la anterior. Pero aquí la variante es la tinta, porque esta tinta es una tinta azul convencional, de una pluma normal que tú puedes llegar y comprar en una papelería. No sé si las plumas normales contengan tinta china o sean de tinta china, desconozco ese dato. ¿Ok? Pero a eso me refiero con una tinta convencional. ¿Qué pasó? El agua oxigenada no removió nada. Siguió completamente intacto. En la acetona, que yo lo puse en esta parte, únicamente manchó. No removió nada. El alcohol, que lo puse en esta parte, hubo un pequeño fragmento que sí lo removió. Y está aquí. Ese pequeño espacio en blanco que ustedes observan, fue lo que logró remover el alcohol en esa tinta y en esa hoja. Ahora bien, el cloro lo único que ocasionó, el cloro está aquí, igual fue un manchón de tinta en el papel y no removió nada de tinta. Hacer un lavado químico no es tan fácil. Se debe de utilizar hisopo y se debe de tener muchísima paciencia para evitar hacer ese desgaste o hacer ese daño en la hoja. Esta hoja que tenemos o esta imagen que tenemos al lado izquierdo es una hoja opalina, pero con tinta azul convencional. Ahora bien, aquí sí se puede percibir que logró el agua oxigenada. Se puede ver una remoción parcial de la tinta. Sí hubo y sí se dio el caso en el que en alguna parte de este ganchito
Si ustedes lo pueden notar, hay partes en las cuales la tinta no se ve o se ve muy mínima. Al igual que aquí. ¿Ok? Ahora bien, el acetona. Si bien el acetona no causó un alto impacto en la tinta y en el papel, como el agua oxigenada, pero en esta parte sí logró remover algo de tinta, al igual que aquí. El alcohol únicamente manchó, no logró remover nada de tinta, únicamente manchó. Pero el cloro sí logró remover casi a la par que el agua oxigenada. Pero ¿qué pasó con el cloro? Con todas las sustancias se desgasta la hoja. Por eso es una labor de mucha paciencia, ya que hay que cuidar ese margen que se puede tener para no dañar el papel sobre el cual estás trabajando o ejerciendo ese cambio. Porque al final del día son químicos. Esta imagen que tenemos al lado derecho fue tomada desde un cuentahilos. ¿Y qué se puede observar? Principalmente aquí. Si bien hay fragmentos en los cuales ya casi no hay tinta, como lo es acá, pero hubo un desgaste y se nota. Sea o no sea vista desde un cuentahilos, lo puedes percibir. Y si se fijan, la textura de la hoja también cambió por el desgaste que provocó. ¿Ok? Esto sí es de tener mucho cuidado porque cuando tú haces un lavado químico, se puede llegar a romper una hoja. Se puede llegar a dañar, se puede llegar inclusive hasta perforar la hoja, como en una hoja pues convencional, como está aquí. Si ustedes se fijan, la hoja, cuando estuvo en contacto con las sustancias, se ve que cambió. Y de hecho, las tengo aquí conmigo. Voy a quitar un momento las diapositivas. Y, ay, no me había fijado que me habían escrito. Ah, ok. No. Bueno, les voy a enseñar los documentos. Aquí los tengo, precisamente. Esta es la hoja opalina. ¿Ok? Esta es la primera. Si ustedes se fijan, únicamente hubo un manchón. No quito nada de tinta, se los puedo acercar más a la cámara para que lo puedan apreciar. No quito, únicamente realizo un manchón. Y esta es la tinta de gel. ¿Ok? No hay cambios en la hoja, si se fijan, su estructura sigue igual, al derecho y al revés. Lo único que se puede notar, y si ustedes la colocan a contraluz al reverso, se puede notar lo que está escrito.
Inclusive en esta parte, aquí está, aquí no sé si lo pueden percibir, se nota que hay algo escrito. No se nota qué es, pero se nota que hay algo escrito. Ahora bien, esta es la hoja normal. Si se fijan, por detrás se traspasó. Si tú lo ves al reverso, jurarías que es un 2, a medio hacer. Pero no. Esto fue lo que pasó. Y aparte, si ustedes se llegan a fijar en esta hoja, al entrar en contacto con el agua, se puede ver o se puede percibir que hubo una ligera modificación en la superficie, que hubo una ligera modificación en la hoja. Al momento de mojarse, cuando se secó, quedó un poquito pandeada. Esto también para nosotros es un indicativo de que realizaron algún tipo de lavado químico con alguna sustancia. A lo mejor en el momento no se puede dar a conocer la sustancia porque evidentemente no te lo van a indicar que ay, le puse acetona, le puse alcohol. No. ¿Ok? Ahora bien, por último, esta es la opalina con tinta azul convencional. ¿Ok? ¿Qué pasó con esto? Se traspasó. No por completo. Únicamente se traspasó la parte que está con acetona y con alcohol. Y esto fue con tinta convencional. De lo contrario, esta es la opalina con tinta de gel, no se traspasó nada. ¿Se utilizaron las mismas sustancias para hacer el lavado químico? Sí. ¿En diferente zona de la rúbrica? Sí, pero no se traspasó en la otra opalina. En esta sí. Ahora bien, lo que yo les mencionaba. Si ustedes pueden observar esta parte de la N, este ganchito que va hacia abajo, se nota que en algunas partes ya no tiene tinta. Ahora bien, en el acetona, aquí se nota que sí se pudo disolver la parte de la tinta, al igual que aquí. Bien. Ahora, esta es la parte del alcohol. No logró disolver ninguna cadena de la tinta. Únicamente entró en contacto con la tinta y provocó una mancha. Nada más. Pero el cloro, si se fijan, logró disolver la tinta casi a la par que el agua oxigenada. Perdón, esta es agua oxigenada. Y este es el acetona. ¿Ok? Sí se puede ver la diferencia. Este es mi cuenta hilos. Está un poquito grande. Voy a ver si colocándolo en la cámara se puede observar o se pueden hacer algunas observaciones para que ustedes se den cuenta que este es el mismo documento que yo les estoy presentando en las diapositivas de los documentos. ¿Ok? Vamos a hacer el intento. Sí se pudo. Si ustedes alcanzan a ver, en esta parte hay algunos lapsos que de la tinta ya no está. Ahora bien, si nos vamos a la N, hay algunos lapsitos que ustedes también van a ver que la tinta ya no está presente. Está parcial o completamente ausente. ¿Ok? Ahora bien, también tengo los pagares.
Yo aquí los marqué como pagaré dubitado e indubitado para hacerlo un poco más fácil al momento de querer identificarlo. Recordemos que indubitado es el original. Este vendría siendo el indubitado. Y el dubitado es la falsificación, la cual vendría siendo este. Bien, en el indubitado está esta alteración de pesos. Se los acerco un poquito más para que ustedes lo puedan ver. Aquí está. Aquí se alcanza a ver que en la parte de pesos lo intentaron borrar. ¿Por qué? Porque se ven los manchones. Y para ser exactos, esta alteración la hicieron con una goma bicolor que presumen en las papelerías que borra tinta de pluma. ¿Ok? Aquí también yo hice un ejercicio de la firma para corroborar que la firma fuera también auténtica. Ahorita les explico esa parte de la firma. No voy a profundizar mucho en ese tema, pero sí es importante tocarlo. Ahora bien, en el pagaré dubitado, esto fue lo que hicieron. Aquí había un 1. En vez de un 3, era un 1. Con una navaja, lo que hicieron fue, poco a poco, ir botando la tinta. Fueron tallándolo, 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 hasta que lograron sacar parcialmente la tinta del número 1, que estaba, y colocaron el número 3. Y si se fijan, hay una transferencia hacia atrás. Que aquí se ve el número 1. Aquí está marcado el número 1. Esto también va a ocurrir cuando se traspasa la tinta hacia atrás. Depende mucho de la superficie en la cual tú estés apoyado. Si es bajo un cuaderno, si es bajo una banca, en la banqueta, en algún tipo de escritorio, en algún tipo de pared con algún relieve, o simplemente que el lugar o la superficie donde tú te estés apoyando esté sucia. También migajas de pan, lo que suelta la goma puede ser también. Pero aquí está el número 1. Este es el número 1. El número que quitaron inicialmente del pagaré. Aquí no se ve en la parte de atrás que le hayan hecho nada. ¿Por qué? Porque la alteración no fue mucha. Ellos. Bueno, esta alteración la hice yo. Cabe mencionar que estos pagares no son oficiales. ¿Ok? Al yo hacer esta alteración y al percatarme que se estaba dañando el papel, no proseguí. ¿Por qué? Porque el papel se debilita y en vez de traspasarse la tinta para atrás, se rompe. Llega un punto en el que se debilita tanto el papel que se llega a romper y ya no puedes hacer ninguna modificación. ¿Ok? Bien, les voy a explicar un poquito de qué fue lo que hice yo en los pagarés. ¿Ok? Bien, hay algo que no les mencioné en las diapositivas porque no toqué en la presentación el tema de las firmas. ¿Ok? Pero aquí, ya teniendo los pagarés, sí se las voy a mencionar. Bien, hay algo que yo quiero que ustedes anoten y se aprendan muy bien, porque puede ser que lo puedan encontrar en boletas, en algún tipo de certificado, en algún tipo de pagaré, en cualquier tipo de documento, el cual pueda ser manipulado por nosotros. Bien, lo que yo les voy a decir, sí necesito que o lo anoten o lo tengan muy presente porque les va a ayudar. ¿Ok? Y es lo siguiente. Cuando ustedes realizan una firma que ustedes ya saben que es suya, los trazos salen
normales. ¿Ok? Pero cuando alguien va a falsificar la firma, la remarca, no hace los movimientos naturales. Y tiene que ver con que a mayor velocidad, menor precisión. Nosotros como personas ya tenemos grabado cómo es nuestra firma, no cómo es nuestra firma o cómo es nuestra rúbrica. Me voy a quitar un momento los lentes para que me puedan ver bien. O cómo es nuestra rúbrica. Sin embargo, cuando intentan falsificar nuestra firma o rúbrica o algún tipo de letra, a las demás personas no les va a salir de manera natural. Lo tienen que practicar. Y aún así habrá variaciones que ellos no puedan ver, porque el falsificador no se fija en los detalles, se fija en cómo se ve, así, tal cual, la firma. Y de hecho aquí tengo otra firma, esta también es mi rúbrica, pero es a gran escala, ¿ok? Bien, esta es mi rúbrica. El falsificador únicamente se va a dar cuenta que es cursiva. No se va a dar cuenta de si tiene algún punto de ataque, si tiene algún gariboleadito, si tiene alguna estrellita, si tiene algún puntito. Al falsificador no le interesa eso. ¿Ok? Por eso también esto está ligado con a mayor velocidad, menor precisión. ¿Ok? Y a mayor presión o a mayor precisión, menor velocidad. No le va a salir a la primera o a la segunda, la tiene que estar intentando constantemente para que pueda asemejarse a tu firma o a la rúbrica que tú hayas colocado en algún tipo de documento. ¿Y cómo te puedes dar cuenta? Bueno, tú al hacer tu rúbrica, por ejemplo, yo en la mía, como ustedes la ven, hay espacios. Hay uno y hay dos. Y en cada espacio hay un puntito y al último de la B hay otro puntito. Bueno, yo ya sé aproximadamente, cuánto espacio voy a dejar entre la N, la M y la B. ¿Ok? El falsificador no. El falsificador lo único que se va a centrar es en hacer la firma aparentemente bien. En la parte de arriba está el pagaré indubitado y en la parte de abajo está el pagaré dubitado. Se miden grama por grama cuánto mide de altura y cuánto mide de ancho, todas. Y luego cuánto mide entre espacios, arriba y abajo. En los dos documentos que tú tengas se va a hacer exactamente lo mismo. Posteriormente se va a medir toda completa. ¿Cuánto mide desde este palito hasta este gariboleadito? Toda se va a medir. El margen que tú puedes tener como error son 5 milímetros. Si tienes 5 milímetros, es tu firma, porque es tu margen de error. Por ejemplo, en el pagaré indubitado, mi firma mide completa 2.5 centímetros. Y en el indubitado, perdón, en el dubitado, que es el que está aquí abajo, mide 3 centímetros. Yo tengo mis 5 milímetros y esta firma es mía. Si excede de 1 centímetro, centímetro y medio aproximadamente, tu firma es falsa. ¿Por qué? Tiene que ver cuánto dejas entre cada letra, entre cada grama. Eso también se tiene que revisar. Y eso probablemente ustedes lo puedan hacer, pero se recomienda que lo haga un especialista. ¿Por qué? Porque ese especialista
tiene ya bien asentado lo que se necesita hacer para poder lograr esto. ¿Ok? De igual manera, mi rúbrica que tenemos aquí en grande tiene características. Aquí están abajito anotadas. ¿Ok? Esto también lo hace un especialista. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de, ¿cómo se llama? De gramas, ¿vale? Hay diferentes puntos de ataque, hay personas que en una firma tienen 16 movimientos, hay otras que en una firma tienen 2 movimientos. Todo eso es lo que se tiene que revisar junto con los documentos, con los elementos de seguridad, con el tipo de tinta, con el tipo de impresión, con el folio y todo lo que involucra esta parte de tener todos los elementos asegurados para ustedes poder decir que es un elemento o que es un documento oficial. ¿Ok? Bueno, habiendo dicho esto y regresándonos a la diapositiva, a la presentación, espero que no tengan ninguna duda, espero que mi explicación haya sido clara, que los ejemplos que les mostré en las imágenes hayan contado con los elementos necesarios para que ustedes puedan y corroboren cada documento. Las partes de los documentos, espero también les hayan quedado claros. Los documentos originales y su importancia. Y pues bueno, por mi parte, esto sería todo. Espero la clase haya sido de su agrado. Cualquier tipo de duda, de observación, me la pueden hacer llegar por este medio o por el Classroom. Y yo con gusto les podré resolver cualquier tipo de dudas. Como yo siempre les menciono, por favor, mantengamos la discreción en este tipo de documentos, en este tipo de cosas, porque es contenido sensible. Es contenido sensible que muchas veces es usado para provocar daño a ciertas cosas, a ciertas personas, hacer falsificación un poco más fácil por todos los elementos que se le están brindando. Así que, como profesionales, espero contar con ustedes para que esta información única y exclusivamente sea contenido escolar. Un gusto haber estado con ustedes. Licenciada, muchas gracias por su taller, por su curso. Es una gran explicación. Y sí, como usted lo dice, siempre hay que mantener la discreción ante esas cosas porque ya tenemos las herramientas y lamentablemente en algún momento, de manera intencional, podemos hacer mal uso de ellas, ¿no? Pues bueno, les agradecemos su presencia. Recuerden que este curso, bueno, esta grabación la vamos a subir a Classroom o la pueden visualizar desde aquí en directamente aquí en el Skype. Sí, solamente hacer un paréntesis y una observación. El curso duró poquito porque faltaron algunas hacer dinámicas con ustedes. Sin embargo, eh, debido a que estamos grabando la sesión, pues bueno, se omitieron esas partes, pero esperemos que en algún otro momento, si tienen alguna duda, se la hagan llegar a la licenciada a través del Classroom, de un comentario y o a través de por esta herramienta que es el Skype. Otra situación, ya les dijimos que esta herramienta la vamos a subir al Classroom, vamos a subir el enlace y por favor, para que podamos emitir la constancia, puedan colocar su nombre completo para saber que en realidad lo estuvieron observando y viendo. Pues bueno, por nuestra parte es todo. Les agradecemos que hayan tomado el curso con nosotros y cualquier duda o aclaración, estamos a sus órdenes. Muchas gracias.